Ellos se reían, jugaban con lo que no entendían. Pero aquel día el fuego del cielo descendió, y quien se burló perdió hasta su propia voz. Cuando el Espíritu Santo vino con poder, algunos adoraron, otros se burlaron, y la diferencia entre ellos fue el destino eterno de cada uno. Si esta historia te confronta, es porque todavía hay tiempo. Antes del fuego, vino el silencio. 120 corazones reunidos, sin saber exactamente qué esperar, solo creyendo en la promesa. No tenían mapa, ni cronograma, ni garantía de cuándo algo sucedería. Solo tenían la última instrucción: permanezcan en Jerusalén. Y allí se quedaron, orando, esperando, tal vez con miedo, tal vez con dudas, pero se quedaron, porque sabían que cuando Dios promete, Él cumple. El cielo parecía cerrado, las calles de la ciudad seguían su curso normal, pero dentro de aquel cenáculo había algo distinto: expectativa. Expectativa de quien sabe que lo invisible de Dios siempre precede a lo visible. No tenían señales, no, señales externas, pero tenían una convicción interna. Así es como Dios actúa. Primero en silencio, luego con fuego. Porque antes de manifestar poder, Él prueba la perseverancia. Antes de enviar señales, Él examina los corazones. La preparación no comienza cuando algo sucede. Comienza cuando todo está en silencio y aún así sigues creyendo. El Espíritu Santo no vino para los que corrían, vino para los que esperaban. Y fue en el silencio del cenáculo donde comenzó el sonido que cambiaría el mundo. Ellos podrían haberse ido, seguir con la vida, volver a los botes, a las redes, a las rutinas antiguas, pero se quedaron, porque Jesús había sido claro: no salgan de Jerusalén hasta que desde lo alto sean revestidos de poder. Era una orden, pero también era una invitación a la dependencia, a la obediencia. Aún no sabían qué era ese poder, no sabían cómo vendría, pero sabían de quién venía, y eso era suficiente. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil, pero obedecer en la oscuridad es fe. Permanecer cuando nada sucede es confianza. Cada día en esa ciudad podía parecer un día perdido, pero no lo era. Era un día más de preparación. Dios no se mueve por prisa. Él se mueve por propósito. Jerusalén no era solo un lugar geográfico, era el lugar del cumplimiento. Quien se hubiera ido, se lo habría perdido. Quien hubiera desistido, no habría visto el fuego. Por eso algunas promesas no llegan rápido, porque antes del cumplimiento, Dios prueba la permanencia. Y solo quien obedece, experimenta. Vino de repente, sin aviso, sin preparación humana, sin explicación lógica. Un sonido, como de un viento impetuoso, invadió el ambiente. No era una brisa, era impacto. No era una sensación subjetiva, era audible, visible, real. El cielo se había rasgado y algo descendió con fuerza. No fue emocionalismo, fue sobrenatural. Aquel sonido que rompió el silencio no era un ruido común. Era el anuncio de una nueva era. Era el sonido de la promesa cumpliéndose. Era el sonido de un reino invisible entrando con autoridad en el mundo visible. Y nadie allí quedó indiferente. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no pide permiso. Él toma el ambiente. Y cuando Dios decide moverse, no hay estructura que lo soporte, ni mente que lo comprenda, ni corazón que permanezca neutral. El sonido que vino del cielo fue el sonido del inicio, del nacimiento de la iglesia, de hombres comunes siendo revestidos de algo eterno. Fue la voz del cielo diciendo: ahora les toca a ustedes. No, era una metáfora, no era un símbolo poético. Eran lenguas como de fuego que descendían sobre cada uno de ellos, llamas visibles, reales, compartidas entre todos. No fue un simple fenómeno colectivo, fue la manifestación literal de la presencia del Espíritu Santo. El mismo Dios que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, ahora se manifestaba sobre personas, sobre carne, sobre gente común.
El fuego del cielo descendía no para consumir, sino para capacitar, para purificar, para marcar. Cada uno recibió. Nadie fue olvidado. Porque cuando el Espíritu viene, Él no hace distinción, pero tampoco viene de forma ligera. El Espíritu es consuelo, pero también es confrontación, es abrazo y es fuego. Y en ese momento, lo que era invisible se hizo visible. Lo que era promesa se convirtió en experiencia. Y allí, delante de todos, el cielo se hizo presente, en forma de fuego. Él lo había negado 3 veces. Juró que no conocía a Jesús. Lloró amargamente por su propia debilidad. Pedro, el impulsivo. Pedro, el miedoso. Pedro, el hombre común marcado por fracasos. Pero ese día, algo cambió. Cuando descendió el fuego, Pedro fue incendiado por dentro. El hombre que antes se escondía ahora se levantaba con valentía ante la multitud. Ya no era el mismo. Su voz antes temblorosa, ahora resonaba con autoridad. Su culpa fue quemada por el Espíritu. Su cobardía fue consumida por la presencia. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Transforma, capacita, toma lo improbable y lo vuelve poderoso. Pedro no había hecho ningún curso de oratoria, no había pasado por entrenamiento, pero había sido revestido. Lo que antes lo paralizaba, ahora era motivo de proclamación. Y aquel que un día se cayó por miedo, ahora hablaba en nombre del cielo. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, hasta la voz cambia, porque Él no solo nos visita, Él nos rehace. La ciudad estaba llena, gente de todas las naciones, idiomas, culturas. Era fiesta en Jerusalén, pero de repente el ambiente cambió. Un estruendo desde lo alto. Personas hablando en diferentes lenguas, con fervor, con pasión, con algo que nadie podía explicar. Algunos quedaron maravillados, otros confundidos. Muchos intentaban entender, pero algunos se rieron, se burlaron. Dijeron que estaban borrachos, que era histeria, que era exageración. Siempre ha sido así. Cuando Dios se mueve, hay quienes se rinden y hay quienes rechazan. El mismo fuego que calienta, también incomoda. La misma presencia que transforma, también expone. Y quien no tiene al Espíritu, no puede discernir al Espíritu. La multitud veía algo sagrado, pero muchos prefirieron reír. Porque es más fácil burlarse que reconocer que hay algo mayor. Es más fácil reír que rendirse. Pero ese día, lo que parecía confusión, era el inicio de una revolución divina. Y quien no entendió, se quedó afuera. Burlarse parece inofensivo. Una risa aquí, una broma allá, un comentario sarcástico en medio de la multitud. Están borrachos, decían. Se rieron fuerte. Señalaron con el dedo. Convirtieron lo sagrado en motivo de burla. Pero olvidaron algo. El Espíritu Santo no es un espectáculo. Es una persona, santa, viva, presente. Y ese día, la burla cruzó el límite. Algunos no lo notaron, pero atravesaron una línea invisible. Una línea entre lo humano y lo divino. Entre lo aceptable y lo irreverente. Porque cuando te burlas de lo que viene del cielo, no estás solo jugando, estás provocando. Y allí, delante de todos, la gracia se volvió juicio, la risa se volvió silencio, y lo que era burla se convirtió en sentencia. No todos los que se burlaron salieron de allí igual, porque hay momentos en los que Dios responde, no con palabras, sino con justicia. Nadie lo esperaba. En medio de la agitación, entre risas y burlas, algo empezó a suceder. Las voces comenzaron a fallar. Las palabras no salían. Gargantas secas, como si algo hubiese sido arrancado desde dentro. Aquellos que se habían burlado, ahora estaban en silencio. No por elección, sino por consecuencia, porque el Espíritu Santo es fuego, y el fuego no se puede domesticar. Él consuela, sí. Él guía, sí, pero también juzga, también corrige, también pesa. Y ese día,
Lo que parecía una broma se convirtió en recuerdo amargo. Algunos se dieron cuenta demasiado tarde de que se estaban riendo de lo sagrado, y el juicio no vino como un trueno, sino como silencio. Un silencio seco, aterrador. La pérdida de la voz fue solo el comienzo, porque cuando alguien toca lo que es de Dios con desprecio, no queda impune. El Espíritu no se deja burlar. Él es presencia, pero también es justicia, y donde la gracia es rechazada, el juicio se levanta. Entonces Pedro se levantó ante la multitud, ante los que se burlaban, ante los curiosos y los sedientos, ya no escondido, ya no con miedo, sino con autoridad, con convicción, con la voz de quien había sido tocado por el fuego del cielo, y dijo: «Estos no están borrachos, como ustedes piensan». Era por la mañana. Era imposible en lo natural, pero lo que estaba ocurriendo allí era sobrenatural. Pedro no predicaba con ira, predicaba con verdad, con claridad, con osadía, porque ahora quien hablaba por él no era su emoción ni su inteligencia, era el Espíritu, y lo que antes parecía confusión, ahora cobraba sentido. Cuando alguien lleno de Dios se levanta, hasta la burla se calla, hasta la incredulidad retrocede. Pedro ya no era el mismo. Su voz no temblaba, su mirada no se desviaba. Él era ahora instrumento de algo mayor, y su boca era la extensión del cielo. Ese momento no fue una casualidad, no fue una manifestación aleatoria, fue el cumplimiento de una profecía antigua. Pedro citó las palabras del profeta Joel, dichas siglos antes: «En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Estaba escrito, ya había sido prometido, y ahora estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Lo que parecía extraño era, en realidad, la confirmación de un plan divino. Hijos e hijas profetizando, jóvenes teniendo visiones, ancianos soñando otra vez. No era un movimiento aislado, era el cielo cumpliendo su palabra. Cuando Dios promete, Él cumple. Y cuando cumple, no lo hace con timidez, lo hace en grande. La profecía de Joel no quedó atrapada en el pasado. Descendió con fuego aquel día, y allí comenzó lo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Porque cuando el Espíritu viene, no solo visita, inaugura una nueva era. Las palabras de Pedro cortaron profundo. No fueron gritos, no fueron amenazas, fueron verdades dichas con poder. Y la multitud, que antes reía, ahora escuchaba en silencio. Algo comenzó a suceder dentro de ellos. Un peso, un calor, una incomodidad que no venía de fuera, sino de dentro. Corazones fueron rasgados, no con dolor físico, sino con arrepentimiento. Porque cuando la palabra está llena del Espíritu, no pasa por la mente, atraviesa el alma. Aquellos hombres y mujeres comenzaron a entender que no estaban simplemente escuchando un discurso, estaban frente a una revelación, y no había forma de salir ileso. El mismo pueblo que antes se burlaba, ahora temblaba, porque la presencia de Dios expone lo que estaba oculto, confronta lo que estaba cómodo y sana lo que estaba endurecido. Fue allí, en medio de la plaza, donde muchos comprendieron que no estaban oyendo la voz de Pedro, sino la voz del mismo Dios. Y esa voz no acusaba, llamaba de vuelta. La pregunta vino desde lo más profundo del alma: ¿qué debemos hacer? No fue ensayada, no fue planeada, fue un clamor de quien entendió que necesitaba cambiar. La burla había dado lugar a la rendición, el orgullo cedió ante la verdad, y ahora lo que quedaba era una búsqueda sincera. Aquellas personas, marcadas por el impacto de la palabra, reconocieron su condición. Ya no había justificaciones, no había excusas, solo quedaba un deseo: ser transformado. Cuando el Espíritu Santo actúa, el arrepentimiento no se fuerza, nace del encuentro con la santidad. Y donde hay arrepentimiento verdadero, hay espacio para comenzar de nuevo. Pedro no condenó, él guió, porque el Evangelio no vino a destruir sino a restaurar. Y en ese momento, la multitud que antes reía,
ahora lloraba, porque el corazón que se rinde siempre es escuchado por el cielo, y el primer paso hacia la salvación comienza con una pregunta sincera. Fue un bautismo masivo. Más de 3.000 personas, en un solo día, decidieron entregar sus vidas. No por presión, no por conveniencia, sino porque fueron tocadas, transformadas, convencidas por el Espíritu. El agua se convirtió en testigo de una revolución silenciosa. Cada inmersión era un adiós al viejo yo. Cada salida del agua era un nacimiento para una nueva vida. Y lo que comenzó con duda, confusión y burla, terminó en fe, lágrimas y renacimiento. El cenáculo había desbordado. El fuego que comenzó entre los 120 ahora incendiaba a miles. Era solo el comienzo, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, no se queda donde empezó. Se expande, arrastra, transforma multitudes. Y aquel día la ciudad nunca más sería la misma, ni aquellas personas, ni la historia, porque cuando Dios decide actuar, nadie vuelve a casa igual. La risa cesó, las bromas se callaron, y un nuevo sentimiento tomó la ciudad, el temor, no el miedo humano, sino la reverencia, el peso, la conciencia de que algo mayor estaba ocurriendo. Ese día dejó marcas, las calles lo recordaban, las familias lo comentaban. El nombre de Jesús, antes motivo de burla, ahora era susurrado con respeto, porque el Espíritu Santo no pasó desapercibido. Dejó huella, huella de fuego, huella de transformación. Y cuando el temor de Dios desciende sobre un pueblo, todo cambia. La forma de hablar cambia, la forma de mirar cambia, la rutina cambia. Ya no se trata de religión, sino de presencia, no de rito, sino de realidad. La ciudad que se burló, ahora temía, porque donde el Espíritu se manifiesta, no deja nada como estaba. El temor cayó como lluvia, y los que antes estaban distraídos, ahora estaban despiertos. El tiempo pasó, pero la historia se repite. El Espíritu aún se mueve, aún llama, aún enciende corazones, pero muchos aún se burlan, aún dudan, aún hacen bromas de lo que no entienden. Se ríen de los que oran, desprecian a los que creen, desacreditan lo que es sagrado, como si lo que ocurrió en Jerusalén fuera solo un cuento antiguo. Pero el Espíritu Santo no ha cambiado, y así como en aquel día, Él sigue viniendo con fuego, con consuelo, con poder y con juicio. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando Él pasa? ¿Te rindes o te ríes? ¿Reconoces o rechazas? Porque aquel día algunos fueron llenos y otros quedaron mudos. Algunos nacieron de nuevo y otros se borraron de la historia. Y hoy, esa misma elección sigue delante de cada uno. La burla es ruidosa, pero el arrepentimiento es eterno.